Bien, hermanos, buenos días, que Dios les bendiga. Y para los que no nos va a ver luego, felicidades. Sí, porque estos días se ponen con tanta congestión que hay en la calle y con tantas cosas. Nosotros nos gozamos porque estamos aquí en su casa donde debemos congestionarnos con las cosas del Señor. Todos los años, cuando vamos a predicar acerca del año que se acerca, siempre tenemos el tema que es igual: propósitos bíblicos para el año 2021, 2022 y 2023. Esperamos que estos propósitos, que vamos a enumerar junto con otros que ya hemos enumerado, pues nos sirvan como un parámetro para nosotros servir al Señor este año. Quiero que vayamos a la carta del apóstol Pablo a Filipenses, al capítulo 3, versículo 3 al 14. Filipenses capítulo 3, dice allí la palabra de Dios: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias, Padre. Te damos gracias porque, como cantamos, tú eres un Dios que permanece fiel. Tu fidelidad la ha mostrado a través de todo este año, que en medio de grandes dificultades, Señor, tú has cuidado a tu pueblo, nos has bendecido, y como tú eres un Dios fiel, nos vas a seguir bendiciendo. Te damos gracias, Señor, por todo este bien, y por el bien de que nuestra iglesia no ha cambiado la predicación de su palabra en su púlpito. Y esperamos, Señor, que nosotros también seamos fieles, exponiendo tu palabra como debe de ser, para que el pueblo de Dios sea edificado conforme a tu propósito. Ayúdanos, Señor, a que esa mundanalidad que está arropando a la iglesia en estos tiempos no nos llegue a nosotros, sino que podamos nosotros glorificar tu nombre siempre, no solamente este año que comienza esta noche, sino siempre, Señor, y que tu nombre sea glorificado a través de nosotros. Te pedimos ahora que tú le des fortaleza a tu siervo, que va a exponer esta tu palabra, y que tu pueblo sea edificado. Que la vida del mismo predicador sea edificada, Señor, a través de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Desde hace mucho tiempo el ser humano ha tratado de controlar su propia vida sin tener que depender de Dios. Y ahora más, en estos tiempos, la gente se está olvidando de Dios para todo. Y una de las formas en que hacemos esto es por medio de supersticiones. Y le voy a decir una cosa, hermano. En el día de hoy, las supersticiones y todas estas cosas están abundando más que en otros tiempos, aunque no se vea. Por esta razón, usted encontrará en esos tiempos a muchas personas visitando brujos, leyendo la taza o la baraja. Por ejemplo, nosotros tuvimos en Guayabal, por allá, en la casa de Luis David. Y más lejos de ahí, usted va a encontrar 5 o 6 casas de brujos, y están llenas en estos días. No lo hemos visto nosotros, pero el testimonio que tenemos. Se llenan estas casas para ver lo que los brujos le van a decir acerca del año que se aproxima. Pero no solamente eso, hermanos, sino que en otros lugares existen muchas supersticiones que se relacionan con el año nuevo. En otros tiempos, ahora no, era común encontrar cosas viejas tiradas a la calle el primer día de enero. Pues había que tirar lo viejo para dar lugar a lo nuevo. Yo tengo que cuidarme en estos tiempos para que no me tiren para afuera. También habían personas que sacaban sus maletas o la ponían en la puerta para darle, y lo daban una vuelta al barrio con la maleta, pues creían que esto le garantizaba un viaje en el año entrante. Si no busca su visa, hermano, si no hace su diligencia,
y califica para la visa, a menos que no se vaya de contrabando por ahí por la selva, no va a llegar a ninguna parte. Y existen muchas otras supersticiones. Por ejemplo, hay personas que van de compra para tener la despensa llena el primer día del año. Gloria a Dios por lo que pueden llenar su despensa. Creen que esto le va a garantizar la prosperidad durante todo el año que viene. También hay quienes abren todas las puertas de la casa a la medianoche para que el año viejo pueda salir. Y comienzan y buscan incienso. Yo vi una persona esta mañana viendo algunas noticias, revisando la noticia porque en otros días no pude revisarla, de que un hombre hace su cantidad de dinero en estos días porque él hace quemadora de incienso. Y todo el mundo le compra la quemadora de incienso para pasar ese incienso por la casa. Si tienen asma, hermano, sálgase de la casa junto con los demonios, porque le va a hacer daño. Otros tratan de hacer mucho ruido pensando que estos ruidos van a espantar los malos de espíritu para que no puedan seguir ejerciendo influencia negativa sobre el nuevo año. Sin embargo, las casas están llenas de ruido con todo este musicón y todas estas cosas que hay. O sea, que el diablo vuelve a fiestar junto con ellos. Y otros se comen 12 uvas, una por cada mes del año que comienza. Y hasta en el Bravo, hermano, yo fui a comprar ayer un paquetico de uvas y dice, ¿cómo hace sus 12 uvas? Dice, pero no solo existen propósitos engañadores, sino que también existen propósitos que no son malos, pero que al final de cuentas tampoco los llevamos a cabo. Por ejemplo, propósito de rebajar de peso. Ya viene la dieta que dura hasta el miércoles. Después del miércoles nos invitaron a comer por ahí y nosotros nos olvidamos. Propósito de ejercicio. Hermano, y hasta compramos una máquina caminadora. Y la máquina caminadora dura 4 días y después más nadie la usa. Hermanos, sabemos que como creyentes el diablo no huye por el ruido, sino al contrario. El diablo huye, hermanos, por la oración y resistencia espiritual de sus hijos. Sabemos que la prosperidad viene de Dios, no porque hagamos una compra un día especial. Tenemos que trabajar arduamente, más en estos tiempos que los precios han subido tanto, para que esa compra perdure, hermano. Por eso nuestra confianza debe estar puesta en Él para el año nuevo, en el Señor, no en esas cosas que el hombre está ofreciendo. Y en lugar de enfocarnos en estas cosas, nuestra atención debe estar puesta en otras cosas. En realidad, lo más importante en la vida es estar en comunión con Dios. Eso va a ser lo más importante para nuestras vidas el próximo año. Estar en comunión con Dios. No creo que nos sirva de nada abrir las puertas de la casa o darle vuelta a la cuadra con una maleta o comernos 12 uvas. Más bien debemos de proponernos cosas que nos acercarán a Dios y hacer propósitos que sean claros con Dios. Y hoy quisiera, con la ayuda del Señor, proponerles, entre muchas otras cosas, 6 cosas que debemos hacer en este año 2023, que ya está, bueno, no al doblar de la esquina, está aquí. Mediante esa costumbre y práctica podemos disfrutar, hermano, de su presencia y profundizar en nuestra relación con Él. Primero, hermano, pese a todas las ocupaciones que tenemos en estos tiempos, todas las presiones que nos trae el internet y el aparatico, no estoy hablando por otros, sino por uno mismo, pasemos tiempo a diario con Dios. Pasemos tiempo a diario con Dios. No existe otra cosa más importante para nuestro crecimiento espiritual que pasar tiempo con Dios, con la lectura bíblica, que es el pan que alimenta nuestras almas, la palabra de Dios, y la oración, que es el agua que refresca nuestro espíritu. Si no estamos pasando tiempo a diario con Dios, el fuego de nuestra fe empezará a enfriarse. Y si usted revisa en la iglesia y pregunta por qué muchos se han apartado, porque dejaron de pasar tiempo con Dios, dejaron de pasar tiempo con su palabra y dejaron de pasar tiempo en oración. Dejaron de pasar tiempo en comunión con los hermanos y dejaron de pasar tiempo buscando del Señor donde quiera que sea. Y un gran ejemplo de lo que es buscar a Dios
está con el profeta Daniel, que a pesar de encontrarse en tierra ajena, lejos del templo de su Dios, mantuvo una fuerte, muy fuerte relación con Dios que fortaleció su fe. Puede dar testimonio, y él pudo dar testimonio a reyes y príncipes de la grandeza de Dios porque permaneció cerca de Dios. Y uno de los grandes problemas es que nosotros, hermanos, no podemos dar testimonio ni en el trabajo, ni en la universidad, ni en ninguna parte, porque no mostramos al mundo que nos importa más nuestra relación con Dios que con ellos. Y el mundo está arropando a la iglesia. Daniel, por el contrario, siendo primer ministro de 3 grandes imperios, pudo mantener un fuerte testimonio adelante de naciones paganas o de imperios paganos. ¿Y cómo lo hizo Daniel? Fácilmente. Separó tiempo para Dios todos los días. Eso fue lo suficiente para Daniel poder enfrentar en ese mundo tan absorbente que vivía, y al igual que hoy, en un imperio tan hermoso como Babilonia, como los asirios, como los persas. Daniel pudo mantenerse, hermano, una comunión con Dios. Aún frente a peligro, él no dejó de pasar tiempo en oración. Y todos conocemos la historia de la forma en que Daniel fue librado de la fosa de los leones. Pero a veces olvidamos la razón por la que él se encontró allí. Vayamos a Daniel capítulo 6, versículo 10 al 12. Daniel capítulo 6, versículo 10 al 12, dice la palabra de Dios allí lo siguiente. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, nada impidió que la rutina, por así decirlo, de adoración, comunión con Dios de Daniel, nada impedía esa rutina. A nosotros cualquier cosa nos impide, hermano, tener ese tiempo de devocional con Dios. Y sigue diciendo el versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Dese cuenta, hermano, los dos verbos que hay aquí, orando. O sea, es una actividad fuerte. Y sigue diciendo, y rogando. Y ese ruego, hermano, da la idea en el hebreo que eso salía de lo más profundo del corazón de Daniel. Y sigue diciendo el versículo 12. Y fueron luego ante el rey y hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sean echados en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. El rey había firmado un decreto de que él solo recibiría las oraciones del pueblo por 30 días. Le gusta a los hombres, hermano, que lo adoren. Y no estoy hablando solamente de hombres mundanos y de hombres que están por ahí. Hay muchos pastores que les gusta que lo adoren. Hay muchos hombres que se han levantado como profetas que les gusta que le adoren. Y encontramos por eso tantas cosas ridículas hoy en el pueblo de Dios. Hay un pastor en África que no puede pisar la tierra cuando entra al templo y todo el mundo se acuesta para que él pase por arriba hasta llegar al púlpito. ¿Por qué? Porque también el pueblo de Dios se ha llenado de esos hombres que le gusta que le adoren. No solamente son los grandes emperadores y los gobernantes. Por eso usted se da cuenta que todo gobernante tiene un círculo, un anillo alrededor de gente que vive todo el tiempo, porque les gusta eso. Pueden llegar a los puestos con mucha humildad, pero se dañan. Hermano, y es triste eso. Daniel, sin embargo, no pudo dirigir a un hombre las peticiones que solo a Dios deben de ir. Ni pudo dejar de pasar tiempo con su Dios. Por más que lo costara, él iba a pasar su tiempo con su Dios. Nosotros como Daniel vivimos en medio de un mundo
que no conoce a nuestro Dios. Enfrentamos las presiones constantes de quienes aquellos que nos quieren alejar de Él, consciente o inconscientemente, hermano, y nos alejan. Le voy a decir por qué. Muchas veces nosotros, en un comedor, ya sea de universidad o una cafetería, no oramos cuando vamos a comer porque nos están viendo. Y eso funciona como ridículo cuando vean orando. No buscamos de Dios y no andamos con nuestra Biblia, ni siquiera abrimos nuestra Biblia en el aparatico que tenemos porque puede la gente burlarse de nosotros. Hermanos, solamente en situaciones difíciles es que la Biblia funciona como alimento espiritual para nosotros y es necesario ingerirlo con regularidad. Por eso tenemos que tener la Biblia y no importa dónde estemos. Pero para nosotros es difícil, hermano. Este mundo está dañando la vida eclesiástica. Y a veces caemos en la trampa de pensar que no nos beneficiamos de volver a leer algunos pasajes también. Yo leí ya yo leí ese libro en la Biblia. Pero usted lee ese libro y vuelve otra vez con otra visión y va a encontrar cosas nuevas. Pero ya nosotros hemos dejado, muchas veces la iglesia está perdiendo esa costumbre, hermano. La verdad es que nos hace falta para repasar y repetir las cosas. Muchas veces las mismas oraciones. Los dedos del alfarero obrarán mediante su palabra para moldearnos y conformarnos conforme a su voluntad. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que estar todo el tiempo con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios abunde en nuestras vidas, dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Ella es que nos va a hacer a nosotros tener cántico de alegría, nos va a tener, hermano, va a cambiar nuestras vidas. Que la palabra de Dios, esa es que nos va a llevar a transformar nuestras vidas. Como parte de nuestro tiempo con Dios, aparte de esto que mencionamos, debemos practicar la segunda costumbre. Admitir nuestros pecados ante Dios. Admitir nuestros pecados ante Dios. Reconocer que somos pecadores. Primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 8 al 9, dice allí la palabra de Dios, primera de Juan 1, 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermano, cada día esta carne pecaminosa, el Satanás y el mundo nos lleva a nosotros a pecar. Pero dice, y ahí viene el consuelo de la gracia, en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, no un pecado, nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La forma de vivir limpio del pecado es mediante la confesión de esto. ¿Para qué? Para que venga el perdón y la gracia de Cristo a nuestras vidas. Jesús le enseñó esto a sus discípulos cuando les dijo que el que está limpio no necesita bañarse, sino solamente lavarse los pies. Por medio de la palabra del Evangelio llegamos a estar limpios. Nos hace falta solamente limpiar nuestros pies de la suciedad que recogemos en nuestro andar por el mundo y sus tentaciones. Y cuando dice lavarse los pies, hermano, está nuestra mente también, que camina por esos lugares tan pecaminosos. Yo le decía a una persona, tú abres el celular y seguido salen tantas cosas que son aberrantes, que tú a veces ni un mensaje de los hermanos quieres. Y esto lo hacemos admitiendo nuestros pecados. Tenemos que confesar nuestros pecados. Porque un pecado, hermano, sin confesar va a destruir nuestras vidas. La va a destruir. Por eso dice el salmista David en el Salmo 32, versículo 3, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Mientras callamos nuestro pecado, hermano, nos vamos a destruir. Tenemos que confesar nuestros pecados. Nos hace bien confesar nuestros pecados. Nos ayuda a mantener las cuentas cortas con Dios. Y no estoy solamente hablando de pecado, de pornografía, de pecado, no, de pereza, de haraganería, de no estar en la casa de Dios, de no buscar como debe de ser.
No solamente me refiero tampoco a lo que muchos hacen cuando confiesan sus pecados. Dios, perdóname si te he fallado y ya. Eso no envuelve ningún conocimiento directo de que hemos pecado, ni identifica el pecado que hemos cometido. La palabra griega que se traduce confesar significa literalmente pensar lo mismo, decir lo mismo o estar de acuerdo. Es decir, cuando confesamos nuestro pecado a Dios, lo vemos de la misma manera que Dios ve el pecado. Es necesario entonces identificar el pecado ante Dios para confesarlo. Tenemos que nombrarle, ponerle nombre. Señor, mira, mi mente se fue detrás de esto y se volvió lleno de lascivia. Yo quiero pedirle perdón por ese pecado y que me ayude a apartarme, porque mi carne no me da para apartarme. Señor, mira, le falté a mi esposa o a mi esposo. Fui brusco con ella o brusco con él. Además de esto, si hemos herido a otra persona, debemos pedirle también perdón. Y si es posible, hacer restitución por el daño que hemos causado. Porque muchas veces pecamos contra alguien y le hacemos daño, lo herimos, hermano. Y hay personas que tienen una especialidad como de herir a los demás. Andan como con unos cuchillitos pinchando. Hermano, dejémonos eso. Tenemos que ver también esas cosas como pecado y declararnos culpables para que el Señor nos perdone. En cierta ocasión un rey estaba visitando una de las prisiones de su reino. Entrevistando a los prisioneros uno por uno, insistían que eran inocentes ellos. No, que no habían hecho nada para merecer estar presos. Y usted va a la cárcel y se va a dar cuenta de eso. Te le pregunta, yo no sé, yo estoy preso aquí, no sé por qué. Me trajeron preso ahí, me agarró la policía. Finalmente el rey llegó a uno que no dijo nada. Y ese le preguntó, ¿por qué tú estás aquí? Y el hombre nombró su delito, le puso nombre. Le preguntó al rey, ¿eres culpable? Y el hombre respondió, sí, yo soy culpable. Al instante el rey mandó a llamar al carcelero y le ordenó que soltara de inmediato a ese hombre que había reconocido su culpabilidad. Y dijo, no puedo permitir que se quede aquí este hombre culpable y corrompa a todo esto que son inocentes. Se quedaron presos. El que se declaró culpable. Por eso, hermano, cuando nosotros reconocemos nuestros pecados ante Dios, Él también nos libra de la cárcel de la culpabilidad y de la amargura. No siempre nos libra de las consecuencias de nuestro pecado, pero nos asegura que estamos bien con Él. Por eso cantamos, estoy bien con mi Dios, no importa el dolor. Por eso la confesión diaria es esencial para caminar en comunión con Dios. Y es algo que debemos proponernos nosotros este año. Hermano, le voy a poner nombre a los pecados. Alteré el precio de estas cosas para quedarme con unos cuartos. O sea, cosas como esa. Pasemos ahora a la tercera cosa. Pon a Dios primero en tu finanza. Y quiero aclarar algo aquí, hermano. Nosotros no hacemos énfasis en esta iglesia como otras iglesias hacen, porque sabemos que es una obligación de traer nuestras ofrendas y diezmo. Pero no hacemos como la iglesia de la prosperidad. Siembra, tú siembra y que va a cosechar. No, hermano. Lo que hacemos con nuestro dinero demuestra dónde está nuestro corazón. Si queremos poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, Él tiene que reinar sobre todo. Por eso dice Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 lo siguiente. Proverbios 3, 9 y 10. Dice allí la palabra de Dios, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y mira, hermano, cuál es la promesa. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hermano, nuestras ofrendas tienen que ser libres. Bajo la ley del Antiguo Testamento, las primicias de la cosecha pertenecían al Señor y se ofrecían como un sacrificio a Él. Y esto servía para sustentar a los sacerdotes que no tenían ni finca ni nada de estas cosas, pero también era un recordatorio regular de que la cosecha de lo que ellos tenían venía de Dios.
Ah, no, pero yo fui que me lo gané, sí, pero si yo no tuviese dado la salud, el empleo y nada, tú no tuvieras nada. Cuando nosotros le damos a Dios lo que nos sobra al final de la semana, mostramos que Él ocupa un lugar poco importante en nuestros corazones. La Biblia nos enseña otro patrón en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. O sea, yo no puedo estar, mira. Ahora bien, hermano, una aclaración. La iglesia tiene que saber de quién recibe el dinero. Usted ve todos esos trabajos que uno hace fuera. Mire, ahora entregamos muchísimas cosas a fin de año, fuimos a lugares pobres. Sabemos de dónde viene el dinero. Aquí nos han ofrecido, hermano, grandes cantidades de dinero, que nosotros decimos, muchísimas gracias. Ese dinero no lo queremos. Hay dinero que no se toman. Hay dinero que no se utilizan para el Señor. Porque tú no sabes las fuentes de dónde viene ese dinero. Bueno, aquí vino una persona y nos abrió un bulto y nos dijo, eso es para ustedes. Y dijimos, gracias. No, pues yo voy a dejar $10,000. No me interesa. No me interesa. Ese dinero no me interesa. Pero sí nosotros, como siervos y siervas de Dios, debemos de tener esa disposición de lo que Dios sobreabundantemente nos ha dado. O no sobreabundantemente sacarlo de Dios. Ante Dios debemos proponernos cierta ofrenda regular que daremos al Señor y dar esa cantidad regularmente con gozo. Y esto sirve para sostener la obra del Señor, pero también sirve para recordar de quién recibimos las bendiciones económicas que disfrutamos. Viene de Dios. Y además de honrar a Dios con las primicias de nuestros ingresos, también le honramos cuando somos honrados en nuestro trato con los demás. Él está presente en cada trato que hacemos. Si nos aprovechamos de otro, no nos aprovechamos. Hermano, cuidado con nuestros negocios. Cuando nosotros nos aprovechamos de alguien, porque hacemos un negocio que no es lícito, Dios nos está viendo. Honramos también a Dios cuando ayudamos al realmente necesitado. Porque hay mucha gente que no son necesitados, que son aprovechados. Se parece la palabra, ¿verdad? Pero que son aprovechados. Al que realmente necesita. Dios dice, el que no quiere trabajar, que no coma. Y hay gente que no le gusta trabajar. Honramos a Dios también cuando vivimos contentos con lo que Él nos ha dado, en lugar de ambicionar y endeudarnos para tener cosas innecesarias. El mundo nos dice que la felicidad está en tener más, pero es una mentira. La ambición desmedida es el camino a la destrucción. Cuarto, debemos olvidar el tiempo que nos causó tristeza. El año viejo está muerto. Desechémoslo, hermanos, soltémoslo. Estamos ya en la agonía. Le quitan el suero este año ya está muriendo. Le quitaron los equipos para que deje de respirar. Y dentro de 2 o 3 horas va a morir. Hay personas que siguen viviendo en el pasado, no pueden olvidar los fracasos que experimentaron durante este año. Un divorcio, la pérdida de ser querido, alguna desgracia familiar, alguien que nos hizo daño. Circunstancias por las cuales atravesamos el año que está pasando, que quedaron grabadas en nuestras mentes y es difícil de olvidar. Pero decía el texto que comenzamos este mensaje, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Seguir glorificando a Dios con mi vida. Esa es la meta. Y ayer pasó. El año 2022 quedará atrás. No podemos hacer nada de lo que ya no existe. Existen 2 días de cada uno de los cuales no debemos preocuparnos. Uno de esos días es el ayer con sus errores, inquietudes, sus aflicciones, sus dolores, sus carencias y desaciertos.
ayer ha pasado para siempre. Y eso, hermanos, se encuentra más allá de nuestro control. No podemos anular ningún acto que hayamos realizado, borrar una sola palabra expresada, esa palabra que dijimos que hirieron a muchas personas, enmendar un solo error. No podemos hacerlo. El ayer pasó, tenemos que dejarlo ir. El otro día por el cual no deberíamos preocuparnos es el mañana, con sus posibles adversidades, sus preocupaciones, su enorme promesa y pobre ejecución. El mañana está más allá de nuestro control inmediato. Mañana el sol va a salir con su esplendor, va a haber muchos resacados en medio de la calle, el COVID aumentando en China puede llegar aquí, la delincuencia que nadie la va a frenar. Eso va a pasar, hermano. Es el hoy que debemos nosotros luchar. Nosotros solamente podemos pelear una batalla cada día. Ayer y mañana son preocupaciones inútiles. Resolvamos la jornada no más que un día a la vez, planificando ese día lo bien para los demás. Porque dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 34, y esto no contradice lo que estamos hablando. Así no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Pidámosle a Dios que los días que vienen con nosotros podamos vivirlo diariamente para su gloria, esforzándonos a glorificar mejor a Dios. No hay razón para preocuparnos por aquello que no ha sucedido y tal vez ni va a suceder. Pero el propósito de este día es dar gracias a Dios porque nos permitió vivir un año más. Agradecido con Dios de que todavía estamos aquí. Y le voy a decir una cosa, hermano, muchos no verán el mañana, pero nosotros estamos aquí glorificando a Dios. Entonces nosotros debemos, hermano, vivir este día, cada día para Dios. Quinto, planifica para este año que comienza a conformar menos a este mundo y a su manera de vivir. Dice la palabra de Dios en Romanos, que ya el pastor Vázquez lo leyó, capítulo 12, versículo 1 al 12, lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, el mundo está moldeando la iglesia de Cristo. Tristemente, en muchas iglesias no se está haciendo un culto para agradar a Dios, sino para agradar a la gente, para agradar a los hombres. Y Pablo nos ruega en estos versículos que agrademos a Dios, no a los hombres, no a nuestra carne, sino a Dios. Y muchas veces, hermano, incluso la música que traemos para la iglesia es para agradar a los hombres. Yo le mandé al pastor Vázquez, no sé si alguno más, lo que se ha convertido en la adoración en estos días en la iglesia. Los adoradores de Dios. Son jevitos, teenagers, suben al púlpito. No tengo nada contra los jóvenes, le doy gloria a Dios por los jóvenes que tocan aquí. Y bajan ahí del púlpito, salen por ahí, hermano, por medio del salón, y se van y no escuchan la palabra de Dios. Y ellos son los adoradores de Dios. ¿A qué Dios que están adorando? Se han conformado a este mundo. Chicos, seguimos por ahí, hermano. Y hay otras cosas más. Y ahora le ha cogido un bailar en las iglesias. Si usted ve una partida de señoras mayores bailando en los púlpitos, que da vergüenza, hermano. Porque eso agrada a la gente. Estamos para agradar a Dios. Estamos para eso, hermano. Una mente renovada se preocupa por aquellos asuntos de la vida que son importantes y duraderas. Por naturaleza, nuestros pensamientos tienden a detenerse en lo efímero.
Pero lo que pasa con rapidez es normalmente intrascendente, como dijo Pablo en otro lugar, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La mente renovada nos permite discernir la voluntad de Dios, liberado del control del mundo que nos rodea. Y por eso podemos llegar a conocer a Dios, lo que Dios tiene en mente para nosotros. Descubrimos entonces cuál es la voluntad de Dios y agradable y perfecta. Y nos damos cuenta que es buena cuando trae crecimiento espiritual a nuestro espíritu, no a nuestra carne. Ay, me gocé. Sí, pero tú escuchaste la palabra de Dios. Tú escuchaste las letras de los signos que te hablaron a tu corazón. Es agradable a Dios porque es una expresión de su naturaleza. Es perfecta porque nadie puede mejorar lo que Dios desea que ocurra. No cambiemos las cosas de Dios. No nos transformemos este mundo para agradar a los hombres, hermano. Propongámonos este año que comienza a agradar a Dios en nuestras vidas, en nuestro culto. No agradar a los hombres, no agradar a nosotros mismos. Me dijo alguien: pastor, su iglesia no crece porque no tiene 12 bailarinas bailando. Bueno, nos va a quedar sin crecer. Nos vamos a quedar sin crecer porque ahí a un grupo de muchachitas no podemos hacer de la iglesia un show. No podemos hacer de la iglesia algo que vaya a satisfacer solamente los deseos de la carne. Tenemos que transformarnos, transformarnos por la palabra de Dios. Nuestro propósito final. Sexto, alcanza a alguien para Cristo. Yo no voy a decir que levanten la mano, hermano. ¿Quién ganó un alma este año para Cristo? No levanten la mano. Porque ya hablamos de lo que pasó, pasó. No podemos remediarlo. ¿Quién ganó un alma para Cristo? La estamos perdiendo. El mundo se lo está tragando. A los jóvenes de esta iglesia el mundo se lo está tragando vivo. Y nosotros no nos ocupamos de ello. Como agua estancada, nuestra fe no se mantiene fresca si no la compartimos. Antes de irse al cielo, Jesús ordenó a los que lo conocían: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Dense cuenta que ni siquiera convertidos, hagan discípulos. Y esa es nuestra tarea hasta que regrese. Sí, hacemos muchas obras, hacemos casi todas estas cosas. Lo más importante es ganar alma para Cristo. Como usted quiera, que va a abrir su Biblia y predicar la palabra de Dios. Hay otras cosas importantes en la vida, pero el privilegio de compartir las buenas nuevas de Cristo tiene que ser una prioridad para nosotros. ¿Con quién compartir a Cristo este año? Ponte a orar por tus amigos y familiares, por aquellos que han estado en esta iglesia y ya no están. Ponte a orar por ellos y a buscarlo. Hablamos el domingo de las ovejas perdidas. Se perdió una oveja y el pastor va y la busca. Pero a veces las 99 que estamos aquí adentro no nos importa esa oveja. Y ni siquiera la recibimos. Ponte a orar por tus amigos, familiares que aún no conocen la salvación. Y pídele a Dios que te dé la oportunidad de compartir con ellos. No te asustes. Porque hay una promesa de que el Espíritu Santo que está con nosotros nos va a dar la palabra que tenemos que hablar en el tiempo preciso. Pastor, él es un científico y que yo soy un bíblico. Yo hablo con la palabra de Dios. Y al final de cuentas es una espada de dos filos que traspasa los corazones. No tengamos miedo de predicar el Evangelio, hermano. Pero no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras vidas. ¿Cómo estás tú con tus vecinos? ¿Cómo tú estás con tus familiares? ¿Cómo tú estás inventando disparates para traer disensiones en la familia y no buscando la forma de que la familia siga buscando a Dios? Con eso también predicamos.
¿Qué estamos haciendo para que el reino de Dios se manifieste a través de nosotros en este mundo? Y quiero concluir con esto, hermano. ¿Cómo será este año nuevo? Usted puede consultar a 5 expertos futuristas y recibirá 5 respuestas diferentes. Pero solo Dios sabe lo que va a suceder este año. Sin embargo, si nos proponemos caminar con Él, podemos estar seguros de disfrutar de su presencia, su protección y su paz. Los propósitos que hemos mencionado nos pueden ayudar a caminar con Él. Pide al Señor que te ayude a caminar en ellos y confía en su ayuda para vivir una vida en estos tiempos de victoria con Cristo. Es el tiempo. Es el tiempo de que la iglesia despierte, se sacuda un poco y comience a vivir la vida de Cristo y a compartir la vida de Cristo. Y sin insultar a nadie ni caerle a galleta, recuerde que la palabra dice, fuérzalo a entrar. ¿Cómo lo forzamos a entrar? Jalándolo por el cuello, no. Orando por él, predicando la palabra de Dios, buscándole, ayudándole. Fuérzalo a entrar. Porque alguien cree que forzarlo a entrar entra empujones. No, hermano, ese se va. Es como la palabra de Dios. No nos acomodemos tanto, hermano, estamos muy cómodos. Muy cómodos. Entonces, cuando estamos cómodos, comenzamos a criticar a nosotros, que no me gustó este mueble, que no. La comodidad nos hace estar ociosos. Y en la mente ociosa, ¿tú sabes quién opera? El diablo. Busquemos de Dios. Y que Dios nos ayude, a buscarle. Y si alguien está en las redes viéndonos sin Cristo, o está aquí sin Cristo, ¿cuáles son tus propósitos o metas que tienes para este año 2023? Te voy a decir el mejor propósito. Entrégate a Cristo. Hoy estamos hablando de la historia de Cristo. Y la historia de Cristo es sencilla. Él preexistía junto con el Padre y el Espíritu Santo. Y le plació venir al mundo en un niño naciendo en un pesebre, no en un palacio. Ya a los 12 años sabía discutir con los doctores de la ley. Y siguió creciendo con gracia para con Dios y para con los hombres. Predicó la palabra de Dios, anduvo por los pueblos sanando, haciendo el bien y sobre todo esparciendo su reino. Lo crucificaron vendido por un hermano traidor del grupo de él. Digo un hermano porque estaba con él, no que era hermano nada. Era el hijo de perdición. Murió en la cruz. Lo enterraron, pero resucitó al tercer día. Y está a la diestra de la glorieta, o sea, a la diestra de la majestad de su gloria, intercediendo por nosotros. Y puede interceder por ti también. Y lo quiere hacer. Que Dios te ayude a buscar no solamente al Cristo histórico, sino al Cristo de la Biblia, que transforma nuestras vidas. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias por todas tus inmensas misericordias. Tú has sido fiel con Iglesia Fundamento Bíblico, Señor. Ahora te pedimos que en este año, sabemos que tu fidelidad no se acaba aquí, sino que va a seguir hasta el día que estemos en tu presencia. Bendícenos, Señor. Glorifícate, Padre. Que nuestro Señor Jesucristo sea exaltado en esta iglesia y que tu Espíritu Santo siempre nos esté redarguyendo y acompañándonos. Oh Dios, que este año que comienza sea un año de gracia, de gloria y de bendición en nuestras vidas y por ende en Iglesia Fundamento Bíblico. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.